Bueno, está con nosotros, ya llegó y está con nosotros, siempre lo recibimos con mucho gusto, nuestro querido René Ramírez, abogado y catedrático, usted lo conoce bien. René, bienvenido. Muy buenos días, Gastón, Viri. ¿Cómo amenazas? Muy bien, muy bien. Amenazas. No amenaza ¿Cómo a nadie. amenazas? No lo hago, pero amanezco muy bien, muchas gracias. Siempre hay que preguntar. Oye, hay un tema bien interesante que ayer platicábamos aquí, el tema de la recesión democrática. Sí, ¿De exactamente. entrada qué es? ¿Qué es? Me parece muy interesante. El Latinobarómetro es una forma de medición que realiza el Banco Interamericano para el Desarrollo y la Alianza por la Integración de América Latina, ¿no? Dos organizaciones muy importantes a nivel regional. Y año con año hacen un famoso Latinobarómetro. Sí, claro. ¿Qué mide? Más que nada mide, por ejemplo, la satisfacción con la democracia, los procesos políticos para saber cómo está la región, al ser una región pues muy compleja, ¿no? Sí, Para no ok. decir Caótica. por decir una situación muy compleja, ¿no? Y entonces ya salió el informe 2023 y ahí normalmente los informes tienen como un título que es como lo principal, ¿no? Ok. Y el título era La recesión democrática. Fíjate qué interesante. Y es muy preocupante lo que sucede, no solamente en ciertos países, sino en toda la región en su conjunto, y habla también de México, muy particularmente, y nos habla primero de que hay, en términos generales, por ejemplo, le llaman el término electodictaduras, ¿no? Como personas que llegaron democráticamente al poder están teniendo, pues bueno, actitudes, ¿no? Por así decirlo, o ciertas decisiones que están limitando nuevos o las renovaciones de procesos democráticos. Habla Ok. particularmente, por ejemplo, de violaciones a derechos humanos graves en el caso, si ponemos De un ejemplo, El Venezuela. Salvador. Ah. Habla principalmente de El Salvador Ok. y de Que él- Nicaragua con Daniel Ortega, Ortega. ¿no? Entonces, dos países que están teniendo una situación muy delicada con los temas punitivistas, ¿no? Con el tema de, todo este tema de vamos a combatir el crimen y por eso o vamos a permitirnos a restringir ciertos derechos o incluso como Estado a vulnerarlos con el propósito de combatir el crimen, ¿no? Que es un dilema muy grande. En el caso de Bukele, por ejemplo, que él ganó democráticamente y la gente lo quiere mucho allá. Claro. La democracia no te dice cómo gobernar, sino cómo llegas al poder, ¿no? Sí, claro, pero también O cómo gobernar también. Sí, claro, hay que entender que democracia conlleva múltiples factores. No solamente, por ejemplo, que las mayorías escojan a sus líderes, sino también, por ejemplo, el respeto a las normas de convivencia, o sea, el respeto a la Constitución, a las leyes ya establecidas. También, por ejemplo, la renovación de los poderes y, por supuesto, los contrapesos entre poderes, ¿no? Que exista un contrapeso que limite al otro en una naturalidad. Si esto no sucede, pues no estamos en una democracia plena. Y habla justamente de estos dos casos, que es El Salvador y de Nicaragua. Ahora, otro fenómeno que también este informe nos habla que es muy complejo, el tema de las presidencias interrumpidas, ¿no? América Latina tiene es una de las regiones donde los presidentes mayormente o en tendencia no terminan sus sexenios por acusaciones de corrupción, por levantamientos y golpes de Estado, ¿no? Entonces, habla particularmente, por ejemplo, del caso de Perú, de Pedro Castillo, ¿no? Que pues sabemos que Perú tiene ahí un tema de revocación de mandato que ha interrumpido a los últimos 10 presidentes. Sí. Entonces, y habla sobre cómo estos procesos en los cuales los presidentes no finalizan, lo que han causado, pues, es una inestabilidad política e ingobernabilidad ya a largo plazo que nunca se había visto en ninguna región del mundo. Entonces, y otro fenómeno que también habla es la corrupción, que ese es un fenómeno también que destruye democracias, ¿no? Levitsky, recomiendo muchísimo el libro de Cómo mueren las democracias de Levitsky, ¿no? Dos profesores, y Ziblatt, dos profesores de Harvard, que hablan sobre cómo la democracia muere también por la misma democracia, ¿no? Sí, o sea, claro. Es muy, muy delicada la forma en la que esto sucede y la corrupción es un factor muy importante. México también es señalado en este apartado de corrupción, esto lo vamos a platicar, pero pues habla de cómo ha incrementado y el 2023 ha sido el año que mayores índices de corrupción se han tenido en la región, en la historia de nuestra región. Entonces, habla sobre esta preocupación y de cómo esto impacta negativamente en la democracia. Temprano por la mañana hablábamos también, hablando de este caso, cerca de 4,000 millones de personas van a salir a votar este año, casi la mitad de la población mundial tiene votaciones este año, y no va a haber un momento como este hasta dentro de un cuarto de siglo en el que se juntaron un montón de elecciones. Pero hablaban de las afirmaciones infundadas de fraude electoral que se han hecho muy comunes. Ahora a todo mundo le hacen fraude, y entonces si no ganas, dices que te hicieron trampa, y dice, ese es uno de los más dañinos efectos en contra de la democracia.
Aunado a esto, vivimos una época de la posverdad, ¿no? Sí. Que es alimentado justamente por este tipo de líderes que no aceptan resultados electorales. Pero lo preocupante es cómo también la gente está comprando narrativas. Antes, como sociedad, decíamos, bueno, se escucha esta narrativa política de que me hicieron fraude, yo gané, bla, 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 ¿no? Pero no permeaba tanto en el pensamiento popular. Ahora existe ya una época en donde la gente en serio cree esas narrativas. Y el claro ejemplo, si hablamos de nuestro continente, es Estados Unidos, ¿no? Sí. Donde hay 42% de la población que cree que en realidad ganó Donald Trump la elección, a pesar de que los resultados señalan que Joe Biden Y que ganó se la elección. trató de impedir con lo del Capitolio. Exactamente. Entonces, ahí estamos hablando de la época de la posverdad, donde la gente ya no cree en datos, sino cree en narrativas. Entonces, ese es un tema también muy preocupante. Y pues la recesión democrática, en términos generales, el informe de qué habla, número uno, hay una debilidad en las instituciones brutal. Ya la gente, de hecho, ha desconfiado en casi el 90% en las instituciones, en toda la región, eso es sumamente preocupante. Dos, los temas de corrupción. Tres, y este es súper importante, el autoritarismo. Señala el informe de esas instituciones que se ha incrementado las actitudes autoritarias y antidemocráticas. Habla, por ejemplo, y de hecho ahí habla de México. Sí, bueno, no me extraña. Ahí habla de México y señala, de hecho en el apartado de México nos dice que en los sistemas de evaluación del 2023, 2020, 21, 22 y 23, México ha incrementado un 11 puntos en actitudes autoritarias por parte del gobierno. A eso se refiere, por ejemplo, a impedir la autonomía de los poderes, Claro. lesionar la división de poderes, capturar, por ejemplo, a oposiciones políticas, impedir las elecciones naturales. O sea, ahí el informe nos habla de que México, de hecho, es el país, y a mí me da mucha tristeza leer eso, México es el país de la región con un menor o una pérdida de apoyo a la democracia. Pasamos a un 43% de la población al 35%. No, bueno, pensé que habíamos acabado en el 40 y tantos. Y lo peor es que ha incrementado el porcentaje de población en México que apoya un régimen autoritario, ahora es un 33%. Si bien no es el mayor de la región. O sea, ¿sabemos por qué se apoya un régimen autoritario? O sea, bajo esta idea de que es la única manera de acabar con la violencia o con la corrupción. Yo creo que diste en el punto. Más que nada existe un descontento con la democracia, porque se cree, no creíamos en el siglo XX que la democracia era justamente la manera de estabilidad, ¿no? Decía Churchill, el menos peor de los sistemas, ¿no? Exactamente. Sin embargo, pues bueno, democracia no es igual a estabilidad, porque Claro. hay pluralidad de ideas. Tenemos que vivir con conflicto siempre, porque una persona va a pensar distinto y va a querer llevar ese pensamiento a las tomas de decisiones. Entonces, yo creo que ahí está muy interesante cómo los resultados de México son muy graves y tenemos que poner un énfasis sobre el tema de actitudes autoritarias y en la pérdida de la confianza de la población en la democracia, por los dos factores principales, corrupción y seguridad. La gente que no cree que la democracia está ayudando en esos dos fenómenos. Y te comprometemos de una vez en una próxima entrevista, porque creo que solo el tema de la corrupción merece un espacio para entender exactamente qué es, cuál es la más común, el tipo más común, y cómo nosotros alimentamos también ese. Claro, porque además ese eso es factor. algo que creo que eso que acabas de decir es bien importante. A ver, la corrupción existe de los dos lados, ¿eh? O sea, si no hay dos partes, no existe la corrupción. Así que tenemos la idea de que los corruptos son los servidores públicos. No. La corrupción existe entre todos, servidor público, ciudadano, monja, sacerdote. No importa, ¿eh? De los dos lados hay. En todo tipo de órdenes de gobierno, y de hecho en mi reciente libro que va a salir publicado, Okay. hablo justamente del fenómeno de la corrupción y cómo esto impacta negativamente en los ejercicios de poder y democráticos. Entonces, Pues eso con nos mucho tienes que gusto. venir a contar, oye. Por supuesto ¿Y que sí. presentamos el libro de una vez? Por supuesto que sí. René, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. a Te ustedes por la seguimos invitación. como René Ramírez Benítez en cualquiera de mis redes sociales. Perfecto. René Ramírez Benítez, vale mucho la pena.